Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre .NET MAUI. Voy a actualizar el entorno de Windows ahora utilizando .NET 10 Release Candidate versión 2. Es la versión previa a la versión final de .NET 10 que será presentada el 11 de noviembre en el evento de .NET Conf de Microsoft de este año. Si quieres conocer un poco más sobre el ciclo de vida de las versiones de .NET y .NET MAUI, te dejo el enlace en la caja de descripciones. Entonces nos vamos al navegador y buscamos .NET 10 Download y hacemos clic en el sitio oficial de Microsoft de descargas de .NET. Aquí vemos que tenemos la versión .NET 10 Release Candidate 2. Si ustedes están viendo el video después del 11 de noviembre, ya deberían visualizar la versión final de .NET 10, pero por ahora tenemos la versión Release Candidate 2 como la versión más reciente con la fecha del 14 de octubre. Aquí vemos que tiene soporte con Visual Studio 2026, el cual instalamos en videos previos y ahora lo actualizaremos para que corresponda con la versión de .NET 10. Hasta ahora Visual Studio 2026 es la versión oficial para .NET 10, pero como hemos visto en videos previos, podemos probarla desde Visual Studio 2022, activando la opción de usar versiones preliminares del SDK de .NET. Para ver las nuevas características que trae esta versión de Release Candidate, podemos ir al enlace de notas de la versión. Aquí nos dirigirá a las notas de versiones de .NET en GitHub. Aquí podemos ver las notas generales de esta versión, así como los paquetes que se actualizan en esta versión. En la navegación lateral podemos ver las notas de las versiones específicas de .NET MAUI, y aquí vemos el resumen de los cambios que se tienen. En Windows se agregó el permiso para solicitar y verificar el acceso al micrófono de los dispositivos. Para Android se agregó soporte para los bordes seguros, lo que permite manejar el contenido de borde a borde. Esto es referente a la característica Edge-to-Edge introducida a partir del API 35 de Android, sobre la cual ya se estaba trabajando en versiones preliminares de .NET 10. Para la generación del código SAML, esta versión incluye mejoras en las vistas durante la depuración. Aquí nos explica que para habilitarlo se debe agregar la siguiente configuración al archivo del proyecto que corresponde al CSPROI. En .NET para Android se menciona que está disponible el binding para el API 36.1. Para probar esta nueva API podemos agregar explícitamente en el archivo CSPROI en la etiqueta de framework el workload específico Net 10.0 Android 36.1 junto con la etiqueta Enable Preview Feature configurada como True. Después tenemos una característica todavía experimental para usar el runtime de Core CLR en lugar de Mono, en este caso para Android. Si quieres conocer un poco más de cómo funciona .NET MAUI por dentro, te dejaré un video con más detalles sobre estos temas de APIs, workloads, runtimes y otras capas que lo conforman. Por último, tenemos una nota sobre .NET para iOS. En este caso, los bindings para Xcode 26 están disponibles tanto para .NET 9 como .NET 10 Release Candidate versión 2, mencionando la compatibilidad tanto con Xcode 26 como Xcode 26.1. En un video previo hice la instalación de la versión Release Candidate versión 1, donde se podía ya tener una previsualización con Xcode 26, pero utilizando todavía el framework de .NET 9. Lo dejaré en la caja de descripción en caso de que lo quieras ver. Estos nuevos cambios de .NET 10 los probaremos después de realizar las actualizaciones requeridas. Entonces, regresamos a la sección de descargas de .NET 10 y descargamos el instalador para Windows, en mi caso para la arquitectura x64. Esperamos a que se descargue. Ahora nos vamos a la carpeta de descargas. Aquí vemos la versión pasada que instalé, el Release Candidate 1. Si nos vamos a la terminal, podemos ver que la versión actual que tengo es la de Release Candidate versión 1. Regresamos a la carpeta de descargas y ejecutamos el instalador de .NET 10 que hayan descargado. Presionamos en instalar y esperamos a que finalice. Cerramos la ventana y vamos a la terminal. Ejecutamos de nuevo el comando .NET version y verificamos que ya tenemos la nueva versión de .NET 10 que descargamos. Ahora, si consultamos los workloads instalados de .NET, veremos que tenemos las versiones anteriores que hemos instalado. Entonces,
ahora instalemos los nuevos workloads de MAUI con el comando .NET workload install MAUI. Ejecutamos el comando y esperamos a que se complete la descarga e instalación. Pueden aprovechar este tiempo para ir por alguna bebida, ya que el proceso tarda algunos minutos. Ejecutamos de nuevo el comando .NET workload list para verificar la instalación y vemos que ya aparece con la misma versión de .NET 10 que instalamos. Voy a cerrar las ventanas y abrir Visual Studio 2026 para actualizarlo. Normalmente, cada nueva versión de .NET, ya sea una actualización menor o mayor, viene acompañada de una actualización correspondiente de Visual Studio. Esto garantiza una mejor integración y compatibilidad entre ambas herramientas, ya que las nuevas versiones de Visual Studio incluyen las últimas versiones de .NET. Sin embargo, es recomendable verificar siempre las versiones instaladas mediante la terminal. Si por alguna razón los workloads no se instalan automáticamente con Visual Studio, podemos instalarlos manualmente como lo hicimos anteriormente, descargando el instalador de .NET desde el sitio oficial de Microsoft y después en la terminal ejecutar el comando de .NET workload install MAUI. Este proceso de actualización manual también es útil si utilizas Visual Studio Code en lugar de Visual Studio. En este caso, además de actualizar .NET y sus workloads desde la terminal, deberás actualizar las extensiones de .NET MAUI en Visual Studio Code para asegurarte de tener todas las herramientas actualizadas. Entonces, hacemos clic en Continuar sin código y vemos que en el menú inferior, en la parte derecha, tenemos una notificación de actualización. Podemos darle en Actualizar ahora o podemos ir al menú superior en Herramientas y seleccionar la opción de Get Tools. Nos abrirá el instalador de Visual Studio con la ventana de configuración de workloads. La cerramos y aquí vemos las dos versiones que tengo instaladas de Visual Studio. En este caso voy a actualizar la versión de Visual Studio 2026 y esperamos a que se realice el proceso. Aquí de nuevo podemos ir a rellenar nuestra bebida o hacer algunos estiramientos mientras termina. Una vez terminada la instalación, abrimos Visual Studio 2026 y creamos un nuevo proyecto de .NET MAUI. Seleccionamos la plantilla de .NET MAUI App. Como nombre le voy a poner MAUI App Net 10 RC2 y como framework seleccionamos .NET 10. Ahora le damos en crear y esperamos a que nos cargue el proyecto. Para validar la nueva instalación de .NET 10, ejecutamos la aplicación de escritorio de Windows. Vemos que se ejecuta correctamente y ahora sí procedemos a verificar los nuevos cambios que trae para iOS. Primero realizamos la conexión con la Mac. En la caja de descripción dejo un video con más detalle sobre cómo realizar esta configuración. Una vez completada la conexión, nos vamos al menú de Tools y después a Options. Si nos vamos a la configuración de MAUI en el menú de Apple, en la sección del SDK veremos que tengo Xcode 26RC. Esta es la versión de Xcode Release Candidate que descargué el 9 de septiembre para hacer pruebas con la versión pasada de .NET 10. Actualmente ya existe la versión final y nuevas versiones menores que ustedes ya podrían descargar. A continuación, hacemos el proceso de descarga de Xcode desde la Mac en caso de que lo quieran hacer y después regresamos a Visual Studio para compilar la aplicación. Actualmente tengo dos versiones de Xcode instaladas para mantener la compatibilidad con versiones estables de .NET 8 y .NET 9 mientras pruebo las nuevas actualizaciones de .NET 9 y .NET 10. Esta estrategia es recomendable para versiones futuras, mantener la versión de Xcode compatible con proyectos en producción y usar la versión más reciente para probar los nuevos SDKs de .NET. Para lograr esto, una forma sencilla es descargar las versiones desde el sitio oficial de Apple. Vamos al navegador y buscamos Xcode. Seleccionamos el enlace de recursos del sitio de Apple Developer. En la página principal vamos a herramientas adicionales. Después necesitamos iniciar sesión con nuestra cuenta de Apple. Y aquí filtramos en el buscador escribiendo Xcode.
Aquí veremos que ya está la versión Xcode 26.1 beta. Tal vez cuando vean este video ya haya nuevas versiones. Hasta ahora, las que son compatibles con .NET MAUI 9 y 10 son Xcode 26 y Xcode 26.1. La que yo había descargado fue Xcode 26.0 Release Candidate, que era la más actual hasta ese momento. Ustedes podrían ya descargar la versión 26 o una versión superior hasta Xcode 26.1, o hasta que haya nuevos SDKs compatibles con .NET MAUI para iOS. Aquí le damos en descargar el archivo .zip dependiendo de su arquitectura. En mi caso, selecciono la versión de Apple Silicon. Una vez que se descargue la versión que seleccionaron, descomprimen el archivo .zip y a la aplicación de Xcode le cambian el nombre. En mi caso, la renombré como Xcode 26RC, tal como vimos en la configuración de Visual Studio. Después del cambio de nombre, movemos la aplicación a la carpeta de Applications. Es importante cambiar el nombre del archivo porque si mantiene el nombre predeterminado Xcode, la instalación sobreescribirá automáticamente la versión actual de Xcode que ya tengan instalada en su sistema. Al usar nombres diferentes, ambas versiones pueden coexistir en el sistema sin conflictos. En mi caso, como ya tengo ambas versiones instaladas, voy a cancelar esta descarga. Al buscar la aplicación de Xcode, veremos que tengo las dos versiones, Xcode, que es la versión 16.4, y Xcode 26RC, que es la versión 26 que descargué hace unas semanas para hacer las pruebas con .NET MAUI 9 y 10. Para tener Xcode 26, uno de los requisitos es tener macOS Sequoia 15.6 o posterior. Actualmente ya está la nueva versión de macOS Tahoe, pero yo sigo manteniendo Sequoia. Ahora, un comando que podemos utilizar para ver cuál versión de línea de comandos de Xcode está activa es ejecutar el comando xcode select print. Aquí veremos el path de Xcode 26RC, que es la que se muestra en la configuración de Visual Studio. Esta versión determina cuál versión de Xcode se utiliza cuando se hace la compilación o la construcción de las aplicaciones de iOS. Para hacer el cambio de esta configuración, podemos hacerla desde la terminal o podemos ir a Xcode. En el menú de Settings nos vamos a Locations y en la sección de Command Line Tools, aquí podemos seleccionar la otra versión de Xcode que tengan instalada. En mi caso, la 16.4. Después de seleccionarla, les pedirá que ingresen su contraseña. Ahora, si ejecutamos de nuevo el comando de Xcode Select, vemos que ya está activa la versión que acabamos de seleccionar. El cambio de Command Line Tools también lo podemos hacer desde la otra versión de Xcode. De igual forma, desde el menú de Settings, en Locations, selecciono la versión de Xcode 26 y ahora reviso en la terminal. Veremos que tendremos la versión que necesitamos para realizar la prueba con .NET MAUI 10 y 9. Otro comando que podemos ejecutar es Xcode Build Version, el cual nos mostrará la versión de compilación de Xcode que se utilizará. Esto nos permite confirmar exactamente qué versión de Xcode está configurada para compilar nuestras aplicaciones de iOS. Ahora regresamos a Visual Studio y cierro el panel de opciones de configuración. Selecciono el iPhone 17 con iOS 26 y ejecuto la compilación y despliegue de la aplicación. Esto puede tardar algunos segundos la primera vez. Y listo, aquí tendremos la versión de .NET 10 con Xcode 26 instalada en el simulador de iOS. Ajustaré la vista para mostrar parte del código que agregaremos para verificar la nueva interfaz con Liquid Glass que traen los bindings de Xcode 26. Voy a seleccionar el archivo SAML de main page para agregar algunos controles que tienen cambios notorios en su interfaz. Agrego el slider. Aquí notamos cómo se ve la parte transparente del indicador cuando lo arrastramos y vemos este efecto glass. De igual manera, con el control switch, vemos el efecto al cambiar de estatus. Otro control es el search bar. Aquí lo vemos con un background negro. Esto lo podemos modificar para tener una versión más simple por medio de una attach property. Voy a declarar el alias iOS para el espacio de nombres de Platform Configuration específico para iOS
y por medio de este alias asignamos al control search bar la propiedad search bar style como minimal. Aquí veremos un poco mejor el control. Tanto la forma del control como el icono han cambiado y también cuando dejamos presionado sobre el control vemos el efecto Liquid Glass. Otro control es el picker. Por el momento no muestra elementos, así que voy a agregarlos de manera explícita en el control, de manera hardcodeada en la propiedad item source, asignándole un array de strings. Agrego dos strings con los valores de item 1 y item 2. Cuando creemos nuestra primera aplicación, explicaré más a detalle sobre los controles, así como su declaración, sus propiedades y en detalle todo el archivo SAML. Vemos que todavía no nos muestra los elementos debido a que el hot reload no cargó correctamente. Para esto nos vamos al icono superior de hot reload y lo aplicamos. Ahora ya veremos los elementos que le asignamos y aquí vemos el efecto glass a través del control, viéndose difuminado parte del fondo. Un control más que también tiene un cambio en la interfaz es el stepper. Ahora, en la parte de navegación también tenemos cambios en la interfaz. Nos vamos al archivo SAML de AppShell y aquí voy a agregar la navegación por pestañas. Agrego el control de Tab Bar y dentro de él voy a agregar varios tabs con títulos diferentes para cada uno. En otro video explicaré más a detalle este control de navegación. Aquí vemos este efecto de Liquid Glass cuando deslizamos entre un tab y otro, así como un reflejo que se muestra del fondo sobre la barra de pestañas. Haciendo un scroll en el control del fondo, vemos este efecto más notorio. Otra parte que ha cambiado es cuando navegamos hacia otra página, seleccionamos la pestaña de más y seleccionamos un elemento. En la barra superior de navegación, vemos el botón de retroceso con un diseño diferente. Si mantenemos presionado, vemos estos efectos glass sobre los menús contextuales. Ahora voy a agregar la navegación lateral sobre nuestras pestañas por medio de la propiedad FlyOutBehavior, asignándole el valor de flyout. Cambiamos el control tab bar por flyoutItem y con esto en la navegación superior se agrega el menú con 3 líneas horizontales, el clásico menú de hamburguesa que ya teníamos en otras versiones, pero vemos que el estilo es similar al botón de retroceso que vimos hace un momento, con este efecto de elasticidad. Esto sería por la parte de navegación. Ahora revisemos las ventanas emergentes, específicamente el componente de alertas que también presenta cambios visuales. Al hacer clic en el botón mostraremos una alerta. Para implementarlo vamos al code behind y dentro del método onCounterClicked llamamos al método displayAlert pasando como parámetro el título alert, el mensaje .NET 10 iOS 26 y los textos para los botones de aceptar y cancelar. Vemos que en .NET 10 el método displayAlert ha sido marcado como obsoleto, sugiriendo utilizar displayAlertAsync. Hago el cambio. Por el momento puedo omitir la instrucción await de la tarea que regresa el método. Si hacemos clic en el botón, no se verá reflejado el cambio. Para esto debemos reiniciar la aplicación. Ahora sí vemos el llamado de la alerta en la interfaz y vemos el nuevo diseño con esquinas redondeadas y el espaciado entre los elementos. Y con esto terminamos el recorrido de este nuevo cambio en .NET 10 para iOS con los bindings de Xcode 26. Ahora revisaremos lo nuevo que incluye .NET para Android, específicamente la característica Edge to Edge que vimos en las notas de la versión. Esta característica está incluida a partir del SDK 35 de Android, que corresponde a la versión 15 de dispositivos Android, y se ha agregado soporte en .NET 10. Ya lo veíamos en versiones previas de .NET 10, y en .NET 9 solamente controlamos esta característica mediante la definición de una etiqueta del tema de estilos para optar si usarla o no. Sin embargo, según la documentación,
Las aplicaciones dirigidas a Android 16 ya no podrán deshabilitar esta función. Pero en .NET MAUI 10 ya tenemos una propiedad adjunta para definir el comportamiento de esta característica. Para probarla, voy a ejecutar la aplicación en un emulador de Android. Abro el administrador de dispositivos e inicio el emulador que tiene el API 35. Después de que inicie, selecciono el emulador en el listado de dispositivos de Android y ejecuto la compilación para que se despliegue la aplicación. Ajusto la vista y esperamos a que se compile y se lance la aplicación en el dispositivo. Aquí vemos los controles que agregamos hace un momento. Voy a poner como no visible la barra de navegación para poder ver este cambio de borde a borde del contenido de la pantalla. Para esto agregamos en la etiqueta de Content Page la propiedad navbar is visible como false, la cual está definida en la clase shell. Para ver este cambio reiniciamos la aplicación. Y vemos que ya no tenemos la barra de navegación y la barra de status tiene un fondo blanco. Voy a agregar más botones para hacer scroll sobre la página. Aquí vemos más notoria la barra de estado que está al nivel de la cámara virtual. Ahora voy a eliminar la barra de pestañas. Una vez que la elimino, vemos en la parte inferior la barra de navegación virtual que también tienen los dispositivos físicos de Android y que corresponde al sistema de Android. Se ve superpuesta a los elementos del fondo, lo que conformaría el contenido de borde a borde inferior. Vemos que solamente se refleja en la parte inferior y no en la barra superior de estado. Para habilitar el Edge to Edge por completo, agregamos en el control Scroll la propiedad adjunta llamada Save Area Edges con el valor de none, lo que significa que el contenido se extiende de borde a borde, sin respetar las áreas seguras del dispositivo, permitiendo que la barra de estado superior y la barra de navegación inferior se superpongan al contenido. Vemos que no se refleja el cambio. Voy a agregarla también en el Content Page y voy a refrescar el Hot Reload. Vemos que el contenido se ajusta al borde del dispositivo, superponiéndose la barra de status. Voy a agregar un botón más para realizar el scroll y ya podremos ver el contenido borde a borde. Voy a cambiar el color de fondo para ver que el contenido de la barra de status sigue visualizándose y está superpuesta sobre el contenido. Ahora, para aplicar lo contrario, que no esté el contenido borde a borde, cambiamos el valor de la propiedad Save Area Edges a All, lo que significa que debe respetar todas las áreas seguras. Y al hacer scroll vemos el cambio, que ya respeta las áreas seguras de los bordes. Y con esto terminamos el recorrido de los nuevos cambios que trae .NET 10 en esta última versión Release Candidate, lista ya para la versión final de .NET 10. En próximos videos veremos más a detalle las nuevas funcionalidades que se incluyen, así como la funcionalidad completa de .NET MAUI al construir nuestra primera aplicación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al pendiente de estos nuevos videos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.